Assalamu alaikum, hermanos y hermanas. Hola a todos. Espero que todos estén bien, inshallah. Tengo una buena noticia. Una buena noticia. La corona ha llegado hasta mi casa. Sí, está aquí en mi casa. ¿Qué estoy? ¿Y cómo ha llegado? Pues la verdad no sé, a lo mejor lo ha traído mi hijo del colegio. Y del colegio, pues no sé, a lo mejor viene de Italia, España. Y de ahí viene pues tío de China. Muchas veces en mis vídeos os he dicho bienvenidos a Hong Kong. Pues ya está, ya estáis aquí conmigo en Hong Kong. Puede que alguno dirá, ¿y esta es buena noticia? Claro, tío. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Si tú sigues el camino de Dios, todo lo que viene es bueno para ti, aunque con tus ojos lo ves malo. ¿No ves que una persona cuando se pone enfermo, primero sabrá el valor de la salud? Porque si vas a estar siempre bien, no sabrás el valor de la salud. Y cuando te pones enfermo, sabrás el valor de la salud. Segundo, para que veas que tú no eres nada. No vayas con arrogancia. Y tercero, siendo creyente, Dios te borra los pecados. Y yo normalmente en octubre, noviembre, me vienen eso de, ¿sabes? Los ojos rojos, llorando, mocos, eso de... yo peligro, ¿eh? Alhamdulillah. Pues normalmente yo en este mes, cuando cambia el tiempo, pues yo soy Argelia. No, espérate, tío, no, no, yo soy marroquí, ¿vale? Bueno, va, refinio. Hasta a veces cuando voy al médico para decirle que tengo esto, ¿sabes? Me da miedo decirle yo a Argelia. Y luego me dirá, bueno, yo soy belga. ¿Qué ha pasado? Vale, pues yo soy alérgico. Pues tío, yo soy alérgico, ¿sabes? Pues tío, ha venido esta corona, es buena para mí, claro. Ahora no tengo Argelia. No sé, a lo mejor se ve que, no sé, esta corona se ha peleado con Argelia y Argelia ha perdido. O a lo mejor los dos están muertos, ¿sabes? ¿Ves? Ahora estoy bien. A lo mejor en primavera me va a venir eso otra vez de Argelia, ¿sabes? ¿Me vas a decir que esto es malo? ¿Ves? Esto es bueno, tío. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Solo que tú no sabes lo que te da Dios. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Puede que alguno dirá, ¿y esto, hermano? ¿Esto qué es? ¿No lo tienes? Hay que jugar a tenis, ¿eh? Así que dejar de jugar de fútbol y, ¿sabes? Esto lo tienes que tener, tío. Porque si no, muy mal, ¿eh? ¿Esto para qué es? Pues esto para jugar tenis por la noche. ¿Con quién? Con esos bichos, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Sabinamos esas pequeñitas, mosquitas pequeñitas que hacen... ¿Sabes? Porque si no, tío, estarán con la vecina y la vecina tiene corona, ¿sabes? Y luego van a coger esa corona en la sangre y luego cuando te vienen te van a dar un besito y te hacen... Toma corona, ¿ves? Despierta, vas a ver. Por eso la tengo. Es que el problema, el problema, esas mosquitas no me vienen a saber. No sé qué les he hecho, tan feo soy a saber. Dicen, buscar en internet y veréis. Dicen que todas esas mosquitas que te vienen por la noche, todas son hembras. Pero tío, no sé qué ha pasado, wallah. Pobrecita mi mujer se pone la Marta. Y yo a veces me quito en el jersey y hago así. ¡Ey! Venidos guapas. Te lo juro que no me viene ninguna. Todas se van a mi mujer. Son lesbianas. Dirás no, ¿y por qué? Oye, no puedo. ¿Y por qué no me vienen a mí? ¿Qué les he hecho? Hombre, tan feo soy. Un día
me viene una. Seguro que no ha puesto las gafas, ¿sabes? Yo estaba ahí, ¿sabes? Escucho y yo, voy a brincar la vida. Y me hace un besito fuerte, muy grande. Hasta mi madre cuando me ha visto diciendo, bueno, puede que algunos dirán, hermano Taha, dinos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Tienes corona? Sí, yo no sé, pero mi mujer sí, positiva, y estoy aquí en cuarentena hasta el día 18, casado a casa. Algunos dirán, igual tu mujer tiene corona y la gente enfermos, muriendo y tú te ríes. ¿Y yo qué voy a hacer? Hombre, yo estoy feliz y tengo que dar las gracias a Dios. No siempre vamos a estar llorando y tampoco cada día me estoy riendo. Siempre hay que estar feliz. Dios me ha dado la salud, barba, ojo, Y mi Florinda está bien, alhamdulillah. Solo le ha dolido un poco la cabeza, ¿sabes? Pero se está mejorando. A mí, a tu edad, hombre, Argelia, a fuerte en Argelia, ¿sabes? Argelia con corona, pam. Mi mujer, princesa, princesa, la princesa le pone la corona y le han puesto la corona. Yo no quiero ser príncipe, ni rey, ni nada. Yo no quiero corona, la sabe. Pues nada, hermanos, el que está enfermo, que Dios lo cure. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Y hay que dar las gracias a Dios por todo. No os quejáis, no estamos en el paraíso, ¿vale? Si estuviéramos en el paraíso, vale, nos vamos a quejar, siendo así, viviendo así, pero no estamos en el paraíso, ¿vale? Siempre hay que dar las gracias a Dios por todo. Siempre teniendo paciencia, tienes recompensa, no hay que quejarse, ¿vale? Y no empieces a decir por qué Dios me ha hecho así. Empieza a trabajar a saber. ¿Qué tonterías está diciendo? Un creyente nunca dirá esto, ¿por qué mi Dios me ha hecho así? Porque quiere, si no te gusta, sal de su tierra y punto. Pero los creyentes, los que tienen fe, nunca dirán eso. Siempre dirán, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Siempre hay que estar feliz. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Y antes de acabar, pues voy a dar las gracias a los que preguntarán por mi Florinda y los que harán dua con mi Florinda. Alhamdulillah, no ha pasado muy mal, solo un poco de dolor de la cabeza. Iba ya casi una semana y yo bien, alhamdulillah, estoy Argelia a mi izquierda y mis hijos bien. Ibrahim hace 2 semanas, no sé, 3 días estaba un poco enfermo del colegio. Puede que él sí le ha pegado a mi mujer o puede ser las mosquitas esas que vienen y te empiezan a dar besitos. No lo sé, tío. Pero Hong Kong la tengo en casa, ¿vale? Ni hao ma, shishinia. Y además he hecho este vídeo para sonreír un poquito. Sonríe un poco. Antonio, a sonreír, sabe. Así no te voy a mandar las mosquitas. Acordaos que mañana es domingo, subo los vídeos en español y voy a subir el vídeo de el profeta Enoch, que la paz esté con él. Y nos vemos también el miércoles, que voy a subir un vídeo sobre un debate, un español cristiano con una musulmana. Voy a hablar un poquito sobre ese tema, aunque ellos han hecho un debate casi 2 horas. Pero yo voy a hacer un resumen, intentaré de hace de 10-15 minutos. Bueno, gente, os dejo y acordaos que siempre hay que dar las gracias a Dios, el Señor, y siempre intentar de seguir su camino. La muerte no sé cuándo vendrá, no te avisará, pues siempre hay que estar preparados, rezando, leyendo el Corán, visitando la familia, haciendo siempre el bien, para que cuando venga Malakul Maut te encontrará preparado. Esto que le pedimos a nuestro Señor para que moremos monoteístas. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Nos vemos inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.